Jóvenes, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes en la sesión de teoría del conocimiento. Como les había dicho la clase pasada, esta es la materia realmente importante. Sus papás pagan tanto por esta materia, las demás solo son escenografía. Entonces, a continuación vamos a ver la clase de teoría del conocimiento, el cual consiste en el conocimiento. La clase anterior les pedí que hicimos un video explicando cómo se utilizaba Google Classroom y también se hizo la explicación de la carátula y les pedí de tarea que leyeran la guía y me comentaran sus dudas. Hubo muchísimas dudas, estoy respondiendo cada una de las dudas en sus documentos. Les voy a pedir que me den tiempo entre hoy y mañana para responder todas las dudas porque son bastantes, pero las van a tener en su documento ya respondidas. Algunas las vamos a ir respondiendo a lo largo del curso, pero otras sí se las respondí ahí, escrito después de su pregunta. Les voy a pedir por favor a las personas que me mandaron sus trabajos en Word que me lo manden en documento de Google. También les respondo. Todos los trabajos, correcciones, etcétera, les llegan a su correo, así que lo pueden abrir desde ahí. También les voy a pedir a las personas que no han entregado la tarea que la suban, por favor, lo antes posible para poder conocer sus inquietudes y continuar con el curso. En esta ocasión vamos a meternos propiamente en el terreno del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento para teoría del conocimiento dentro del bachillerato internacional? Antes de eso, les voy a pedir que lean esta frase de Bernard Shaw, un crítico literario, dramaturgo, que ganó el premio Nobel, también ganó el Oscar por algún guión en Hollywood, un gran pensador de mediados del siglo XX, y dice: la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearte a ti mismo. Recuerden esta frase, pónganle pausa al video, piénsenlo un poquito y vamos a retomar esta frase al final de la sesión. ¿Qué es el conocimiento propiamente hablando? Recuerden que en teoría del conocimiento no buscamos responder preguntas, buscamos explorarlas, problematizarlas, argumentarlas, analizarlas, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de la sesión con esta pregunta como base. ¿Qué es el conocimiento? Conocimiento entendido como dentro del programa diploma. Analizar, problematizar y argumentar lo vamos a tener a lo largo del curso. Recuerden, no estamos buscando responder, sino todo lo contrario, problematizarlo aún más. Como les había dicho la clase pasada, teoría del conocimiento busca hacer el enlace con los demás cursos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Problematizándolos, analizándolos. Vamos a trabajar estrechamente con lo que estén trabajando en otros cursos y lo vamos a analizar desde teoría del conocimiento. Pero antes, vamos a explorar, problematizar y analizar qué es el conocimiento. Toda la filosofía, todo el problema del conocimiento se reduce a dos conceptos principales: un sujeto y un objeto. ¿Qué es el sujeto? Estamos entendiendo como sujeto el que conoce. ¿Y quién conoce? El ser humano. Aquí vamos a estar hablando todo el tiempo de sujeto como ser humano, como esta persona, como este ser que piensa, tiene conciencia y crea un mundo a partir de su propia estructura mental. ¿Qué es el sujeto? Para términos de teoría del conocimiento, el sujeto es el conocimiento personal y el objeto es el conocimiento compartido. Todo el problema del conocimiento se reduce al sujeto y al objeto, es decir, un sujeto que conoce versus una realidad que quiere ser conocida, que tenemos que conocer como sujetos.
Al parecer, esto es muy sencillo. Hay un sujeto que conoce, hay una persona que conoce y hay una realidad que es conocida. Pero dentro de esta relación vamos a entrar en los problemas. Y aquí es donde la marrana tuerce el rabo. ¿Cómo conoce el sujeto? ¿Cómo nosotros, como seres pensantes, conocemos la realidad? Este problema del conocimiento se reduce, en teoría del conocimiento, bueno, no se reduce, se problematiza a las formas del conocimiento. ¿Recuerdan la vez pasada que mencionamos rápidamente las formas? Y aquí las vamos a tocar más detalladamente. Entonces, vamos a centrarnos primero en el sujeto, es decir, yo como sujeto cognoscente que voy a conocer una realidad. ¿Y qué es lo primero que necesito para conocer la realidad? Una percepción sensorial. Es decir, yo conozco el mundo a través de mis sentidos: tacto, oído, gusto, olfato. Cuando en teoría del conocimiento analicemos la forma del conocimiento de percepción sensorial, estamos hablando de los sentidos. Cuando un niño nace, lo primero que percibe es el mundo a través de sus sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que percibimos a través del gusto, de nuestro tacto, es esa sensación con la cual conocemos el mundo. Indiscutiblemente, la primera manera de conocer la realidad, el objeto, es la percepción sensorial. No hay otra manera. Sin embargo, y aquí es donde se complica la cosa, después de la percepción sensorial, ¿qué viene? Viene una emoción. Es decir, el ser humano, después de percibir el objeto, lo emociona. Esta emoción, imaginémonos también a un niño recién nacido, cuando percibe el frío de la realidad, pues siente una emoción, siente miedo, siente angustia, siente alegría. La percepción y el conocer no dependen únicamente de la percepción sensorial. Ahí empieza todo el problema. Pero después de que tú percibes, te emocionas, sientes miedo, sientes alegría, sientes tristeza, sientes angustia. Hay una serie de emociones que se desembocan con base en una percepción sensorial. Y esta emoción obviamente está muy relacionada con los sentidos. Pero ahí no termina la cosa. Y aquí es donde la marrana tuerce la cola, la razón. Esa emoción y esa percepción sensorial son interpretadas a la luz de una estructura de pensamiento con el cual yo nazco y se desarrolla a través de la vida, que es la razón. Vamos a definirla o a tratar de explorarla en términos de teoría del conocimiento como esta estructura mental que me permite conocer. Esta estructura mental que es inherente a todos los seres humanos en todas las épocas, en todas las culturas, tenemos la misma estructura mental, la razón. Y por medio de esta razón interpretamos las emociones e interpretamos las percepciones sensoriales a través de nuestros sentidos. Vamos a profundizar un poquito más el concepto de la forma del conocimiento de razón más adelante, pero quedémonos con eso. Hay una percepción sensorial, hay una emoción y hay una razón, pero ahí no termina la cosa. Otra de las formas es la memoria. Todas estas emociones, percepciones sensoriales y pensamientos no serían nada si no tuviéramos una estructura mental que lo guardara, la memoria. Pero el ser humano es ser humano. Una de las cosas que nos hace seres humanos es que no nos quedamos con nuestra memoria cognitiva. Inventamos una serie de recursos tecnológicos que nos permiten almacenar y transmitir esta memoria. Es decir, la escritura, para empezar, todos los libros, actualmente todo el acervo virtual que tenemos, nos permite acceder de manera inmediata a eventos ocurridos hace muchísimo tiempo y a registros ocurridos hace bastante tiempo que nuestra memoria no puede guardar.
Ustedes no recuerdan cuando tenían 3 años, pero hay videos, hay fotografías y hay testimonios de personas que sí lo recuerdan a esa edad. Todo eso se recupera no por nuestro cerebro solamente, sino por una memoria externa que es todo el acervo de conocimiento que tiene la humanidad. Entonces, cuando yo hablo de memoria, no únicamente me refiero a lo que pasó ayer o hace 2 años, me refiero a todo el acervo que guarda el ser humano como especie y que se puede utilizar a la luz de la razón. Eh, También tenemos otra forma del conocimiento como es la imaginación, que está muy ligada a la razón, a la emoción y a la percepción sensorial y por supuesto a la memoria. Cuando hablo de imaginación, estoy hablando de esas imágenes que aparecen en mi pantalla mental que no necesariamente las estoy percibiendo sensorialmente, sino que las evoco y posteriormente las razono. Es decir, cuando yo les digo, vamos a poner un ejemplo, cuando yo les digo la palabra perro, ¿ustedes en qué piensan? ¿En un perro? ¿En la palabra perro? ¿En su perro? ¿O en todo conjunto? Pienso en mi perro poniéndole abajo la palabra perro. Bueno, eso es la imaginación, la capacidad del ser humano de evocar imágenes en la mente sin la necesidad de la percepción sensorial y con la ayuda de la memoria. Vamos a ir profundizando en cada una de estas formas del conocimiento más adelante, pero quedémonos con esta simple explicación para esta presentación. Otra forma de conocimiento que está ligado a las anteriores es el lenguaje. Y cuando me estoy refiriendo al lenguaje, no solamente me estoy refiriendo a el lenguaje hablado o escrito, sino también al lenguaje que está en nuestra sociedad, en nuestra corporalidad, pero que no lo decimos, sino que lo podemos intuir. Por ejemplo, nosotros nacemos ya con un lugar en el mundo. Este lenguaje me permite codificar este mundo. Ustedes, cuando aprendieron a hablar, ya tenían un concepto, una imagen de eso que perciben. Cuando aprendieron a escribir, necesitaron una materia prima para razonar lo que escribían. Es decir, el lenguaje se transmite y es por lo que nosotros conocemos el mundo, pero lo conocemos gracias a la razón, gracias a la memoria, gracias a la imaginación. Y este lenguaje se codifica en un abecedario, se codifica en una estructura que nosotros podemos emitir y que un receptor la puede decodificar. Este lenguaje puede ser personal o puede ser también compartido. Entonces, quedémonos en que el lenguaje no solamente es escrito u oral, sino que hay otros tipos de lenguaje, lo que la humanidad llama símbolos. Si yo les pongo el símbolo de una cruz, todos sabemos a qué se refiere, pero ese significado se lo da una comunidad. Profundizaremos en esta forma del conocimiento también más adelante. Sin embargo, existe otra manera de conocer que es la intuición. Es decir, ¿les ha pasado que dicen, yo sabía que iba a pasar, no sé cómo, pero lo sabía? O cuando conocen a una persona y sienten algo extraño, dicen, no sé cómo explicarlo, pero lo percibo, lo intuyo. La intuición, presumiblemente, no tiene nada que ver con emoción, con razón, con memoria, con percepción sensorial, sino que es otra manera de conocer el mundo. Esta intuición funciona, equiparémoslo con el concepto de instinto, es como el instinto en los animales. Y por último, hay otra forma del conocimiento que es la fe, que la fe la relacionan con sistemas religiosos, con una espiritualidad, pero también puede estar relacionada con otros conceptos. Yo tengo fe en una persona, yo tengo fe en mí mismo, tengo fe en mi equipo de fútbol. Es decir, esta forma del conocimiento no tienes ninguna prueba de que así vaya a ser, pero aún así lo crees. Las personas que son religiosas no tienen ninguna prueba de que su Dios exista, de que los ayude, pero ellos tienen fe en eso. No necesitan comprobarlo. ¿Por qué? Porque la misma fe
es suficiente para sustentar estas creencias. Estas son las 8 formas que propone el conocimiento en el bachillerato internacional, en el programa diploma, dentro de teoría del conocimiento, y están relacionadas con todo lo que vamos a conocer como sujeto, la forma en que nosotros como sujetos, como personas propias, conocemos y cómo conocemos el mundo. De ahora en adelante, cuando hablemos de conocimiento personal, vamos a pensarlo en este color, en rojo. Ahorita vamos a regresar al problema del sujeto, pero vamos a pasar al siguiente problema, el objeto, que tiene que ver con el conocimiento compartido. Y cuando estoy hablando de objeto, estoy hablando de toda la realidad. ¿Cómo conocemos? Es decir, cómo el conocimiento compartido de nuestra cultura, nuestra religión, etcétera, nuestra educación familiar, conoce, cómo conocemos esta realidad. Piensan en cualquier objeto. Yo les propongo esto, una manzana, pero la manzana no es una manzana. Nosotros le damos el nombre de manzana, nosotros la vemos roja, pero ¿sabemos que es así realmente? Aquí empieza el verdadero problema del conocimiento. Este objetivismo o empirismo radica en que la realidad existe por sí misma y el ser humano solo tiene que conocerla de forma transparente, es decir, el sujeto es un espejo que refleja la objetividad de la realidad. Sin embargo, hay otra teoría que es el subjetivismo, es decir, esa realidad yo no la veo como realmente es, sino como yo la percibo. Este problema es el gran problema de la filosofía bajo muchas formas y que tiene distintas problematizaciones y análisis. No respuestas, porque no se puede dar una respuesta, pero sí diferentes análisis. ¿La realidad existe por sí misma o la realidad existe como yo la veo? Su novia, piensen en su novia, piensen en su novio. Cuando yo digo mi novia es muy guapa, mi novio es muy guapo, ¿en realidad tu novio es guapo? ¿O es como tú lo quieres ver porque estás enamorado? Ese tipo, esa tipa, es en realidad una tipa hermosa, un tipo hermoso, o yo lo quiero ver así, porque cuando conoces a los novios y dices, es guapo, ups, bueno, pero la persona enamorada lo ve así. Entonces, ¿la realidad existe por sí misma o el sujeto conocente es el que le pone todos sus adjetivos? Y para este fin del conocimiento compartido, tenemos varias áreas del conocimiento. Una es ciencias humanas, arte, sistemas religiosos, sistemas indígenas, ética, ciencias naturales, historia y matemáticas. Y para problematizar más aún este conocimiento, vamos a poder analizarlo desde el tema de moda, el COVID-19. ¿Cómo podríamos analizar esta realidad del COVID-19 desde las ciencias humanas, por ejemplo? La interacción, cuando hablamos de ciencias humanas, vamos a abordar particularmente cada una de estas áreas poco a poco a lo largo del curso. Únicamente les voy a dar un esbozo rápido para poder entender qué son las áreas del conocimiento. Si partimos que la realidad es construida con base en la perspectiva del sujeto, la podemos analizar desde diferentes áreas. Vamos a empezar, por ejemplo, con las ciencias humanas. ¿Qué son las ciencias humanas? Las ciencias humanas son todas aquellas que estudian el comportamiento humano, cómo se comporta el ser humano. Dentro de estas ciencias tenemos economía, filosofía, antropología, sociología, derecho, pedagogía, etcétera. Todo lo que, psicología, por supuesto, todo lo que estudia el comportamiento humano lo vamos a relacionar con ciencias humanas. ¿Podemos abordar el COVID-19 desde las ciencias humanas? Claro que podemos.
vean el comportamiento de la gente, cómo se comporta a raíz de este COVID-19. Échense un clavado en sus redes sociales y vean las diferentes perspectivas que abordan las ciencias humanas, desde la psicología, cómo lo viven las personas, hasta la antropología, cómo se comportan en sociedad. Este comportamiento es posible de ser analizado desde las ciencias humanas, por supuesto que sí. Otra de las áreas del conocimiento es el arte. Muchos consideran que el arte es subjetivo y que depende de la misma subjetividad de cada uno. Otros, por el contrario, creen que el arte tiene ciertas teorías, tiene ciertas reglas, etc. Yo soy de esta segunda opinión, que no cualquier cosa es arte. Sin embargo, podemos abordar el COVID-19 desde la perspectiva artística. Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando con el arte a partir del COVID-19? Bueno, están proliferando las visitas a los museos virtuales, están proliferando los escritos, las pinturas, obras de teatro, etcétera, artistas que ofrecen públicamente sus poemas, sus diseños, etcétera. Desde esta perspectiva del arte también podemos analizar una enfermedad. ¿De qué otra parte la podemos analizar? De la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la moral. Si una decisión es buena o si una decisión es mala, ¿qué interviene en esto? ¿Cómo analizamos la conducta de los seres humanos desde la perspectiva moral? Nuevamente veamos qué es lo que está pasando éticamente con el COVID-19. Es decir, estamos sacando una ética social diferente a lo que realmente vivimos. Por supuesto que sí. Cuando se vive un estado de excepción, ya no se aplican los mismos códigos morales. Los códigos morales cambian y eso es la ética. ¿Por qué nuestras decisiones morales cambian de acuerdo a la perspectiva cultural? Dentro de la ética intervienen las ciencias humanas, intervienen los sistemas religiosos, por supuesto, y nuestras decisiones no son las mismas. Otra de las perspectivas por la que podemos abordar el COVID-19 indiscutiblemente son las ciencias naturales. Pareciera ser que las ciencias naturales, la biología, la epidemiología, la microbiología, son las que están mejor preparadas para explicarnos este fenómeno. ¿Cómo lo explican? A través de la experimentación, a través de las hipótesis, a través de los ensayos, a través de la medicina, abordan este COVID-19 desde el punto de vista de las ciencias duras, es decir, ¿qué es el COVID-19 realmente, tangiblemente? Hay una teoría, hay una experimentación, todo esto está encargada a las ciencias naturales. La metodología de la investigación en ciencias naturales, que la han visto desde primaria, aquí se pone en evidencia. Por otro lado, también podemos estudiarlo históricamente. Muchos de ustedes creen que la historia es solamente recordar datos y acontecimientos y nada más alejado de la realidad. La historia se utiliza para justificar muchísimas cosas, desde un discurso político hasta genocidios. La historia es tan importante que nosotros no podríamos tener una identidad y saber quiénes somos si no tuviéramos una memoria del pasado y cómo llegamos a esto. La finalidad de la historia consiste en ver las situaciones actuales como historia, es decir, imagínense un historiador del 2100, ¿cómo va a explicar este momento que vivimos actualmente? ¿Cómo lo va a reconstruir? Con base en evidencias, pero esas evidencias por sí solas no nos dicen nada. Hace falta una interpretación por parte del historiador y esa interpretación, ese análisis, consiste en el verdadero trabajo del historiador, brindar un análisis, ya sea objetivo o subjetivo, de lo que pasó basado en evidencias. Por otro lado, también tenemos las matemáticas. ¿Cómo podemos explicar o abordar el COVID-19, por ejemplo, desde las matemáticas? Hace unos días vi en redes sociales un modelo matemático de cómo se expandía el COVID-19. Yo no soy matemático,
no sé cómo se utiliza, pero sí tengo una idea de cómo estos modelos matemáticos se pueden proyectar. Es decir, cuáles son las herramientas metodológicas que las matemáticas nos dan para realizar este tipo de proyecciones. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos enfermos va a haber si se aplican diferentes modelos? Etcétera. Por otro lado, tenemos sistemas religiosos. Cuando estamos hablando de sistemas religiosos, no estamos hablando únicamente de budismo, cristianismo, islam, sino que estamos hablando de todo este mundo espiritual que el ser humano conoce a través de diferentes elementos, de libros sagrados, de deidades, de grupos, de lugares de oración, de rituales. Todos estos conceptos engloban sistemas religiosos. Muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero algunas personas han sacado la teoría de que esto es un castigo divino por todas las atrocidades que ha conocido la humanidad, o simplemente puede ser un mal a superar que los dioses nos ponen porque es parte de nuestro crecimiento espiritual. Cada sistema religioso tiene su manera de interpretar el mundo, tiene su manera de conocer esta realidad, pero sistemas religiosos también están ligados a la ética y a las ciencias humanas. Y por último tenemos sistemas indígenas. ¿Estos sistemas indígenas a qué se refieren? Es una de las áreas más difíciles de explicar en teoría del conocimiento y nos estamos refiriendo a todo este conocimiento que no se puede explicar ni a través de las ciencias, ni a través del arte, ni a través de sistemas religiosos, sino todo en conjunto. Una de las características de sistemas religiosos es su visión holística de la realidad. ¿Qué quiere decir holístico? Que ellos no separan arte, sistemas religiosos, ciencias naturales, sino que ven un acontecimiento desde todas estas perspectivas. Si alguno de ustedes ha tenido la fortuna de asistir a un ritual aymara, quechua, etcétera, se dará cuenta que están combinados todos estos elementos. ¿Cómo se podría abordar el COVID-19 desde sistemas indígenas? No tengo la menor idea, pero se los dejo de tarea. Tal vez haya alguna explicación por parte de la cosmología quechua, tal vez haya alguna explicación o interpretación por parte de la cosmología aymara, no lo sé, habría que investigarlo. Pero quedémonos con que sistemas indígenas es esta visión holística del mundo, no separada como en este conocimiento occidental que separamos arte, ciencias humanas, ética, etc. Bueno, este es el conocimiento compartido, el conocimiento personal ya lo abordamos, y ahora vámonos al problema del conocimiento. Tenemos el conocimiento personal y tenemos el conocimiento compartido, el sujeto contra el objeto. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros analizamos un objeto, es decir, la realidad, en este caso puse como ejemplo el COVID-19, esto no es un objeto, es decir, el COVID-19 es algo que está en la realidad, sabemos que existe, pero no sabemos qué es. La manera de abordarlo a través de las diferentes áreas nos dan diferentes explicaciones. Cuando nosotros decimos el COVID-19 es un virus, ya lo estamos objetivizando, es decir, lo estamos convirtiendo en un objeto. Cuando decimos la manzana es roja, el simple hecho de decir manzana ya lo estamos objetivizando, es decir, esa cosa que no sé qué es, la estoy transformando en algo conocido a través del lenguaje, a través de la razón y a través de las diferentes áreas. Cada una de las áreas crea un discurso para explicar esa realidad. Es en ese momento cuando se convierte la cosa en un objeto. ¿Qué es realmente el objeto? No lo sabemos. ¿Podemos conocer la cosa en sí, la realidad como verdaderamente es? Por supuesto que no. ¿Cómo la conocemos? A través de la objetivización, a través del discurso y la explicación que nos dan las diferentes áreas del conocimiento.
Le damos una interpretación a través de la ética, a través de las artes, a través de la historia, a través de las matemáticas, pero ese objeto se convierte en objeto cuando nosotros le damos un nombre y un adjetivo. El virus COVID-19 es maligno. En esa oración están interviniendo las ciencias naturales que me están explicando qué es un virus, están interviniendo la ética que me está diciendo que es maligno, habría que analizar por qué es maligno, están interviniendo otras áreas del conocimiento que me explican cómo puedo abordar ese objeto a través de distintas realidades. Ese es el real problema del conocimiento. La realidad no la podemos conocer por sí misma. La realidad la tenemos que conocer a través de las diferentes áreas y discursos y explicaciones que me den estas áreas, lo cual me lleva a los demás conceptos de teoría del conocimiento. La duda es algo fundamental en nuestra clase, en nuestro curso. ¿De qué vamos a dudar? De todo. Vamos a dudar de esa realidad que me la han explicado bajo una perspectiva y la vamos a analizar desde las demás perspectivas. Aquí les pongo un ejemplo de una ilustración, seguramente ya la han visto. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Una joven de perfil hermosa o una anciana con su mentón pegado a su cuello? Estas diferentes perspectivas las vamos a analizar con base en las áreas, en la ética, en las ciencias naturales, en la historia. Como puse este ejemplo del COVID-19, así vamos a analizar la realidad desde diferentes perspectivas. Pero esto me lleva a otro problema. ¿Existe una verdad? ¿Existe una certeza? ¿Cómo podemos saber que algo es cierto? ¿Cómo sabe las matemáticas que algo es verdad? ¿Cómo sabe la biología que algo es verdad? ¿Cómo sabe la historia que algo es verdad? Cada una de estas áreas tiene una metodología y un procedimiento para acceder a esta certeza. El concepto de verdad es sumamente problemático en filosofía. ¿Podemos acceder a él? Lo vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Estos son algunos de los conceptos que vamos a trabajar. Y por último, les voy a dejar un problema regresando a la frase de Bernard Shaw del principio. ¿Se acuerdan de la frase de Bernard Shaw de un principio? ¿Cuál era? Regresen en su presentación y véanla. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida se trata de crearte a ti mismo. ¿Qué reflexionaron en torno a esta pregunta? Bueno, aquí les dejo otra pregunta para reflexionar más aún. ¿Hasta qué punto conocer algo es conocernos a nosotros mismos? Es decir, si hablamos de que la realidad es construida a través de las diferentes perspectivas y a través de nuestras formas del conocimiento, ¿qué significa ese conocernos a nosotros mismos? ¿Hasta qué punto conocer algo es conocernos a nosotros mismos? Y les voy a dejar otra tarea. Van a ver, por favor, el capítulo llamado Men Against Fire de la temporada 3 de Black Mirror. Seguramente muchos de ustedes conocen la serie británica Black Mirror. Si no la conocen, échense un clavado a internet. Está en Netflix. Para los que no tienen Netflix, pueden usar otra plataforma, ponen Black Mirror online y seguro la van a encontrar. Repito, el capítulo se llama Men Against Fire y es de la temporada 3 de la serie Black Mirror, que la pueden encontrar en Netflix. Van a ver este capítulo y van a problematizar esta pregunta: ¿hasta qué punto conocer algo es conocernos a nosotros mismos? Y van a escribir en 500 palabras la exploración de esta pregunta. La voy a dejar detallada en la tarea de Google y en la tarea de Edsoft para que la puedan seguir y realizar. Ya saben, crean un documento de Google, ponen su portada, ponen la pregunta, la exploran con base en el capítulo, con base en esta presentación, los conceptos que hemos trabajado,
formas del conocimiento, áreas del conocimiento, perspectivas, etc. Si no nos vemos la próxima semana, voy a crear una reunión virtual para discutir esta pregunta. Si nos vemos, pues ya no hay necesidad. Voy a utilizar la plataforma Meet de Google. Ustedes se van a su waffle de la parte derecha de su Gmail y ahí van a encontrar un icono que dice Meet. O si no, les voy a dejar el enlace en Edusoft y en Google para que se puedan meter a la hora de nuestra clase. Vamos a esperar a ver qué decide el gobierno de Perú acerca de este tema, pero si no nos vemos, yo les voy a subir todas las instrucciones para que en nuestro horario de clase podamos discutir esta pregunta. Si hay dudas, por favor, escríbanme por correo o pueden escribir también al post en Google Classroom y nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho, jóvenes pensadores.